En este episodio hablamos sobre la felicidad, el duelo y la resiliencia. Fíjense nada más, Carmelo Facio, nuestro invitado, es publicista, migró de Italia a México, luego se metió en el mundo de las terapias alternativas y eso lo convirtió en un tanatólogo. Una especialidad extraordinaria para tratar los duelos sobre una pérdida. A Carmelo Facio lo vas a poder encontrar en sus redes sociales como tanatólogo Carmelo Facio con Z. Denle una buscada, van a encontrar contenido súper valioso, pero quédense en este podcast para que escuchen un poco más sobre los 9 pilares de la resiliencia. Pues muy bien, mi estimado Carmelo. Vamos a arrancar con preguntas rápidas y a ver qué tal nos va. Órale. A ver, la primera es, ¿cuál es tu comida favorita y con quién en este mundo te gustaría compartirla? Mi comida favorita es la berenjena a la parmesana, por cierto, me sale muy rica y Wow. adoro compartirla con mi pareja, que se llama Fernando. Ay, qué padre. Oye, suena riquísimo. ¿Cuál es el momento más raro que te marcó hasta el momento? Ay, Dios mío. ¿Cuánto tiempo tenemos para para, poder para poder sacarlo contar el todo? chisme. Pues más raro, creo que la experiencia que tuve en Oaxaca de trabajar y aprender a hacer limpias, así como, ya sabes, lo típico aquí en México, ¿no? Las tradicionales limpias, etcétera. Oye, Fueron momentos muy raros siempre que en mi hablo vida. contigo, creo que siempre sale algo nuevo. Alguna experiencia rara sacas nueva. Tienes muchísimas. Podríamos Si quieres hacer, una limpia, pues adelante. podemos hacer un podcast de puras experiencias de Carmelo. Extraña, Este, sí, sí. ¿Cuál es tu mayor miedo, Carmelo? Pues mira, te digo, como tanatólogo he trabajado muchos miedos. Antes era el miedo de perder a mis papás. Creo que ahora realmente, sin presumir ni nada por el estilo, creo que no tengo un miedo en específico. Qué padre. Los he trabajado, o sea, digamos que he trabajado en vivir el presente en donde no existe el miedo, ¿no? Entonces, digo, lo que creo que todos, ¿no? Tantito, cuestiones de pareja y etcétera, pero realmente no, o sea, miedo, no. No, no, no. Seguramente vamos a hablar Eso, mucho de este punto para todos los que nos escuchan, porque está muy sí, interesante. ¿Cuál así es es. la frase que más te inspira cada día? O sea, cuando tú te quieres decir algo a ti, ¿qué te dices? Bueno, por mucho tiempo fue, no es mío, no me pertenece. O sea, con respecto a situaciones emocionales y cosas así, eso también lo podemos poner en la plática, ¿no? Y ahora, pues, haz todo con amor. O sea, es algo que siempre me digo por todos los días. O sea, realmente en lo que sea que haga, desde mis berenjenas a la parmesana hasta los pacientes que tengo, ¿no? Qué, De fe- hacer todo con amor, siempre. qué fenomenal. Mi querido Carmelo Facio, bienvenido a No Necesitas Café, el podcast, que tiene un nombre juguetón, pero sí me gusta el café. Mira, sí estoy tomando ahorita un café que pasé a Yo comprar. también, Entonces, yo también y dije, ups. sí, para los que nos escuchan, no, esto no es una violencia contra el café, ¿no? Sí hay amor al café. Hay un Claro. porqué y una metáfora. Fíjense que les quiero platicar algo personal. Carmelo me ayudó con un proceso de duelo muy interesante. Y yo he pasado por muchas terapias con mentores, con coaches empresariales, y me dejó auténticamente marcado. O sea, es una experiencia que de manera muy natural, en terapia aparte en línea, porque pandemia nos mandó a estar en línea, se logró el efecto y entonces te das cuenta que el humano puede, puede traspasar estas barreras físicas para poder reconectar. Y una frase que me dejó muchísimo Carmelo es, muchas de las cosas que vivimos pues no son reales, son un imaginario que construimos. Y a partir de que yo pasé contigo esta terapia, Carmelo, he recomendado muchísimo a la gente que para sus momentos de duelo vaya con un tanatólogo. O sea, de hecho creo que por ahí ya te cayó un par de recomendados míos. Y Sí, sí, uno que viene, sigue viniendo. qué padre. Oye, y este es un objetivo que yo quiero que no se pierda de vista, es el duelo tiene que ver con muchísimas cosas. Y ser tanatólogo es la especialidad, lo pongo así entre comillas, del tema. Antes de entrarle al tema completamente, mi querido Carmelo, ¿qué es
ser un tanatólogo? Porque yo creo que no todo el mundo conoce el concepto, ni conoce la profesión o la especialidad más bien, ¿no? ¿Qué es ser un tanatólogo? Pues bueno, tanatología trata, como bien dijiste, duelos por pérdida, ¿no? Los duelos por pérdida son muchísimos, o sea, realmente no es solo la muerte. Pensamos, todos tenemos a nivel cultural la idea de que un tanatólogo trabaja solo y exclusivamente sobre la muerte, acompaña a la persona que va a fallecer y bueno, y también las personas que quedan, ¿no? Los familiares, etcétera. Pero duelos son muchos, duelos son la jubilación es un duelo muy fuerte, el nido vacío cuando los hijos ya son grandes y la pareja de los papás pues quedan solos, ¿no? Es un duelo también. Cambiar de ciudad, cambiar de trabajo, un duelo muy fuerte es un diagnóstico. Por ejemplo, la persona que recibe un diagnóstico de diabetes y que todavía no tiene pues síntomas graves, pasa por un duelo que se le dice duelo anticipado, por ejemplo. El duelo desautorizado es un duelo muy, muy difícil también de tratar, que es, por ejemplo, no sé, haz cuenta, tienes un amante y tu amante se fallece, o sea, no puedes llorar por eso, ¿no? Y toda una serie de cosas relacionadas con homosexualidad, relacionadas con el SIDA, y etcétera, ¿no? O sea, todos los estigmas de la sociedad, esos son duelos desautorizados porque no puedes expresarlos. También por mucho tiempo fue el suicidio, ¿no? Cuando algún familiar se suicida, no te autorizas tú mismo, porque aquí también, como te digo, siempre hay que hablar Claro. de lo que yo autorizo, ¿no? O sea, realmente, y de lo que yo, como yo lo quiero vivir. Eso hace que no lo hables por el estigma, por el miedo, por vergüenza, ¿no? Todos esos duelos son muy complicados, ¿no? Y bueno, aquí en México hay muchísimo problema con el duelo ambiguo, que es los desaparecidos. Cuando alguien desaparece, no sabes si llorarlo o no, no sabes si hacerle rito funerario o no, porque no tienes su cuerpo, no tienes la idea de qué ha pasado, ¿no? O sea, entonces, todos esos son duelos. Yo digo que el primer duelo es nacer. Lo que pasa es que imagínate de un lugar calientito, bien a gusto, sales al frío, te cachetean para que llores. O sea, realmente es lo primero, o sea, el primer contacto que haces con la humanidad es una cachetada, ¿no? O sea, entonces digo que impresionante es la metáfora de nacer, ¿no? De repente. Y de ahí muchos, 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 ¿no? O sea, el niño que va a la escuela, el niño que va al kinder, hay que tratar muy bien ese asunto, porque he tenido en terapia, porque también doy hipnosis regresiva, Ok. que en las regresiones la raíz de la idea de abandono es en el kinder, por ejemplo, de haberme dejado en el kinder Ah, y lloré mucho y mi mamá me abandonó ahí, ¿no? wow. Y de adulto sigue eso. Sí, o sea, Sigue se eso. empieza a encadenar este tipo de actitudes, por decirlo de esta manera, ¿no? Sí, Y digo, yo en lo personal, el proceso que pasé ahí con Carmelo, no, digo, no voy a contar aquí los detalles, lo puedo platicar ujú, después, pero hoy no. Fue justamente comprender de estos duelos que están más arraigados en la creencia, ¿no? Y el no así, en los paradigmas sociales y que genera un pesar porque pues yo lo que veía y lo que vivía ahí contigo es un monstruo personal, o sea, ni siquiera es que alguien me lo hubiera dicho, ¿no? Y es un monstruo que está conviviendo en tu casa, contigo en tu cuarto y puedes vivir con tu pareja y estar ahí y esa persona ni siquiera está viendo lo que está, el monstruo que traes en la cabeza. Carmelo, yo creo que esto es un proceso terapéutico de un encuentro agresivo, de ver a muchas personas, de llenarte de muchas cosas, ¿no? O sea, porque seguramente vas a escuchar historias sí. extraordinarias. ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue el propósito que te llevó a decir, a esto me quiero especializar? O sea, es una decisión fuerte. Sí, pues bueno, yo nazco realmente como publicista, o sea, yo vengo de Italia, soy italiano, 15 años que vivo en México, ya de hecho voy a cumplir 16, ahorita en octubre, y yo vengo de la publicidad, soy creativo, soy director artístico, y etcétera, ¿no? Llegué a México, viví un tiempo, ya sabes, de hippie feliz y haciendo muchas experiencias y conociendo gente de todo el mundo
momentos muy bonitos también de mi vida que pues ahora valoro, ¿no? Y en un momento dado empecé a acercarme a las terapias alternativas, lo que era la reflexología. De hecho, a veces todavía lo utilizo para como un approach bonito con los pacientes, de darles un masajito de pies, ¿no? La reflexología. A través de la reflexología puedes dar un cierto diagnóstico de algunos órganos internos, ¿no? De algún mal funcionamiento. No es tan preciso, por supuesto, pero puedes decirle a la persona, ve a hacerte algunos estudios porque en ese lugar, etcétera, ¿no? Y estimular el cuerpo a través del sistema nervioso para poder autosanarse. Es algo que también es todo un tema muy interesante, el tema de las enfermedades, ¿no? Desde ahí yo veía que había gente con duelos y no sabía cómo tratar eso, ¿no? Y entonces me llegó a la mano un libro de la Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Que es La Rueda de la Vida. Y lo recomiendo muchísimo a todos los que se quieren empezar a acercar a la tanatología, ¿no? Es el libro muy fácil de leer, muy hermoso, muy bien escrito. Y desde ahí yo dije, ah, yo quiero hacer eso. O sea, realmente sentí un llamado muy lindo. Y el día que leí otro libro más, que no me acuerdo el autor, pero se llama Morir en Sábado, que habla sobre pues, la tanatología con los niños, niños con enfermedades terminales, ¿no? Ahí me motivó aún más. Y realmente, de hecho, yo era de los que los domingos iba de voluntario en el hospital civil como tanatólogo y me iba a pediatría todos los domingos, ¿no? Y, y pues todas esas situaciones me motivaron mucho. Muy emotivo, sí es emotivo. Lo que tú me preguntas, todo el mundo me lo pregunta. ¿Cómo le haces? ¿Y cómo le haces para no llevarte el dolor ajeno, ¿no? Y yo simplemente pues le digo que el dolor, si es ajeno, pues no es mi dolor, Claro. ¿no? Entonces, simplemente no puedo tener la soberbia de decir, me llevo tu dolor. Eso sería una gran, gran mentira, ¿entiendes? O sea, yo salgo de ahí y voy a mi vida. El hecho de que yo me ponga en esas vibraciones de dolor cuando realmente mi vida no necesita eso, sería, uno, hacerme daño a mí mismo y de una forma inútil. Dos, creo que no es respetar a la otra persona realmente, ¿no? Y tres, pues dos personas van a estar mal y realmente qué es lo que se logra, nada, ¿no? O sea, entonces mi forma de ser es, y mi idea de esto es llevar la luz a las personas, pero no apagarme yo, ¿no? Entonces, digo, sí, puede ser complicado a veces, pero realmente con la experiencia he llegado a ver lo hermoso que es el estar ahí. Simplemente eso. O sea, estar cuando una persona está a punto de irse, que te digo, la parte clínica de la tanatología, lo más fuerte, ¿no? Y también el estar escuchando a una persona que en ese momento necesita de otro ser humano para poder validar lo que siente y sentirse acompañado y guiado, pues yo creo que es un honor, creo que es hermoso, creo que de verdad es muy lindo. Entonces, ¿por qué me tengo que sentir mal, no? Realmente no, ya no veo esa parte, ¿no? Oye, entonces, Carmelo, el llamado no fue a través de una experiencia tuya de duelo, simplemente fue que fuiste Ajá, acercándote a las exacto. terapias. Hago énfasis en esto porque algunas personas a través de una experiencia, por esta empatía, queremos ayudar. Y, y no sé qué sea más auténtico en el propósito, si que nazca de la naturalidad o nazca de la autoterapia de repente, ¿no? Yo de repente digo, no conviertan en profesión toda la autoterapia, ¿no? No siempre es necesario, Exacto. como un juego, pues Ajá, algunas veces nada más hay que cuidarnos a nosotros y y no hay por qué repartirlo, a veces nada más hay que cuidarnos a nosotros. Fíjate, el sí, otro día estaba leyendo, bueno, estoy escuchando el libro de la alegría de la conversación entre Dalai Lama y Desmond Tutu. ajá, Librazo. O sea, es pues una conversación de los líderes espirituales más grandes de nuestra era, sí, sí, ¿no? sí, claro. Y me llamó la atención algo, y esto me llama mucho la atención, Carmelo, y suena como incluso un poco debate. Dicen, mientras más ayudas y mientras más te sensibilizas de ciertos temas, también tú eres más sensible a algunas cosas. O sea, Desmond Tutu planteaba ahí, decía, sí o sí muchas veces, cuando ya te Ujú, vuelves tan empático, también cuando tienes ganas de llorar, lloras más, pero también cuando ujú, estás alegre, disfrutas más. Bueno, de hecho, ellos venden la alegría
como el concepto que engloba todas las emociones, Así es. no como el concepto de felicidad, que solamente engloba un instante, ¿no? Entonces, creo que es un tema hasta de traducción ahí, de lenguaje, pero hablan de la alegría como un tema global, ¿no? Que incluye la tristeza y la vives, pero que luego Sí, incluye la satisfacción y la vives. Ahí es donde yo decía, pues a lo mejor al ver tanto de esto, Carmelo, pues los sentimientos se ponen a flor de piel en algún instante. O sea, hasta se me hace impresionante. ¿Cuál es tu técnica entonces para poderte mantener en tiempo presente? pues bueno, mira, estoy súper de acuerdo con lo que dices de ese libro, porque yo creo que también es así. O sea, creo que una persona que se pueda decir feliz, aparte, bueno, vamos a una premisa. Yo creo que todos somos felices, o sea, todos. Eso significa que todos somos, pero no nos damos cuenta, ¿no? O sea, también si queremos hablar del Buda, pues el Buda sabía muy bien que todos ya estamos iluminados, nada más es un camino a recordarlo, ¿no? O sea, Claro. realmente, y es lo que yo también, en el libro que también estoy escribiendo, que todavía no he terminado por todas las cosas que Ya, no nos quiero prives de ponerle, eso, ¿no? ¿no? Ay, qué No, horror. no nos prives de eso. Pásanos, ya. No, 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 lo voy a hacer. Es que ya está más de la mitad, digamos, pero ay, cada rato es perfeccionarlo, ¿no? Pero bueno, ya sé que sabes lo que. Pero, mira, yo creo que sí, la felicidad realmente no es alegría. O sea, son dos cosas completamente diferentes. La felicidad, la alegría es un momento, ¿no? Como bien decías tú ahorita, es un momentito en donde dices, bueno, me siento alegre, quiero disfrutar este momento. Y el momento después me puedo sentir triste por algo que veo o por algo que me dicen o algo que yo me compro, ¿no? A nivel mental. Eh, pero realmente la felicidad hace parte de todo eso. Y el ser que es conscientemente feliz, digamos que hay que poner la palabra consciente, eh, escoge con qué emoción se queda, ¿no? Entonces, por eso tú ves al Dalai Lama, la mayoría del tiempo tiene una sonrisa en el rostro, no porque solo eso sienta, sino que decide qué es lo mejor para sí mismo, ¿no? Y de consecuencia para los demás. Una persona con una vibración muy baja de tristeza, pues realmente está proyectando esa tristeza con los demás, ¿no? Entonces, realmente no le estás ayudando. Eh, yo creo que aquí, más que técnica y secreto, es simplemente la conciencia que se va desarrollando, teniendo contacto con situaciones difíciles, ¿no? O sea, y es la verdad. Y yo siempre, mira, pues una técnica puede ser esta. Me gusta decirle a las personas, más allá de todo lo religioso que pueda sonar eso, pero me gusta el término, ¿no? O sea, poner todo en el altar de la verdad. O sea, todo lo que sientes. Creo que contigo también lo platicamos en terapia una Sí, vez. O sea, de llevar toda la situación que estás pasando a la luz de la verdad, ¿no? O sea, en ese, no sé, llámalo altar. ¿Por qué? Porque es algo sagrado, pero es porque está adentro de ti realmente, ¿no? Lo pones ahí y, ok, que la luz de la verdad ilumine todo lo que tú me estás diciendo, todo lo que tú sientes, ¿no? ¿Por qué es verdad? O sea, es decir, ¿por qué es verdad que yo tengo que sentirme de una cierta forma? Entonces vamos a empezar a cuestionarnos y autoanalizando nuestras creencias, ¿no? Y te das cuenta que muchas no son verdaderas, no son reales y sobre todo simplemente son limitantes. Te limitan a estar, a actuar tal cual de esta forma, ¿no? Y entonces no ves una otra posibilidad. ¿No? O sea, entonces simplemente es cuestionarnos. Yo creo que la clave de la felicidad está en todos nosotros. Realmente todos ya lo somos, todos lo sabemos hacer, más bien, ¿no? Y sí, pues estoy de acuerdo con la idea de que pues realmente la felicidad engloba todas las emociones, o sea, porque tú eres un ser feliz. Entonces eso significa que la felicidad no es un momento, es toda tu vida. De hecho, lo que dice, no es llegar a algo, es disfrutar el camino, pues, ¿no? Realmente. Entonces, pues es lo que hago es desarrollar la conciencia, tal cual, y preguntarme y decir, bueno, pues si yo me siento mal, ¿qué es lo que resuelvo? Al sentirme mal, ¿de dónde viene esa creencia? Y sí lo he cachado, porque te digo, como italiano, por ejemplo, y es algo que veo pues aquí también, o sea, lo que pensamos es que si te preocupa, te interesa, ¿no? O sea, esa es una creencia muy arraigada en los latinos, porque sí. lo veo como italiano y también como aquí en México, ¿no? Si te importa, significa que te desesperas, sientes y necesitas preocuparte, ¿no?
Si no te preocupas, es que no te importa. Entonces, a nivel mental interior, tenemos esa creencia muy limitante y lo que hacemos a veces es hasta preocuparnos y se ve actuado realmente. O sea, veo mucha gente que se quiere desesperar y después yo le digo, a ver, pero ¿realmente sientes eso? ¿O nada más estás obligándote a sentirlo, ¿no? Y así que, híjole, por una creencia hasta actuamos, ¿no? Pensando que hay un juez afuera viéndonos y decir, ah, no, sí le preocupó, entonces merece algo, ¿sabes? Es todo un tema que a mí me fascina, o sea, realmente me fascina el cachar todas las creencias y por romperlas como burbujitas de jabón, ¿no? Así las rompes y te liberas, ¿no? Porque, y te digo burbujitas porque realmente no tienen el poder que creemos que tienen, ¿no? O sea, nosotros se lo estamos dando, ¿no? Y sí, sí, es el monstruito que si tú le das de comer, crece, ¿no? O sea, Ajá, o sea, ajá, me suena, la única manera que crezca estas preocupaciones es cuando tú las alimentas. O sea, no hay otra razón, ¿no? Como decía, mi mamá dice que Dios va a proveer, ¿no? ajá. En su estructura de creencia, pero la traducción al final del día, sin ponerle una religión atrás, es, pues mañana va a salir, ¿no? Sí o sí va a salir algo. Fíjate Así que, es. a ver, vamos a meterle este tema, el tema de hoy era para otra cosa, pero hay algo más importante. No siento miedos. O sea, esto está voladísimo en nuestro contexto actual, ¿no? O sea, voladísimo. O sea, Cameron, tú dices esto, no siento miedos. Y yo veo tantos posts, estas cosas en redes sociales que ahora salen de, ¿qué harías si no tuvieras miedos, no? Ajá. Que yo francamente lo veo como algo medio fantasioso, ese tipo de motivación. Pero te voy a decir una cosa, el otro día tuve un sueño bien raro. Ya va a parecer terapia, ahí escuchen mi terapia. Eh, Estuvo llamativísimo. Tenía que cruzar como Indiana Jones como un río y Ajá. cada vez que me acercaba al río salían más monstruos, ¿no? Ajá. Cocodrilos, hipopótamos, cosas así, o sea, animales. Ujú, ujú. Y luego yo mismo razonaba en el sueño, ¿qué está pasando? Y me daba cuenta que cuando me acercaba a esos miedos, que eran los miedos, se representaban en grande y crecían más. Y que la única manera, fíjate, está fumadísimo, ¿no? Y van a decir, oye, Gonzalo, ¿sí estabas durmiendo o qué estabas haciendo? Este, y cuando pasaba por el puente del río, los Ajá. miedos seguían, pero se apaciguaban. Y yo mismo me decía, ah, ya mira qué lógica tiene esto. Si me acerco, pero no lo confronto, crecen. Si me acerco y lo confronto, pues empiezan a vivir conmigo. O sea, esto es un sueño real de hace 2 semanas, ¿no? Le dije Ajá. a Sofía, mi pareja, y me dice, ¿qué onda contigo, no? Me dice, recuperé mi ejercicio de meditación y empecé a ser otra vez más disciplinado con la meditación. Y han salido como cualquier ejercicio, han empezado a salir otra vez pensamientos, voy a decirle, depurando el pensamiento, ¿no? Sí. Eh, pero yo no soy un especialista en esto. ¿Cómo acercamos a alguien a que sienta esta calma ante sus miedos? Voy a decir que tienen miedos, no los voy a eliminar, pero esta calma, ¿cómo nos acercamos a ese punto? Pues bueno, principalmente es escuchar, validar. O sea, no es de plano decir, no, eso no está bien, o eso es falso, o eso no te ayuda, y etcétera, ¿no? Sino que ayudarle a cuestionar. Cuestionar significa observar y contemplar. Me gusta mucho esa palabra porque de hecho la manera más, una de las formas más conocidas, si quieres, eficaces, no sé cómo quieras verlo, de meditación es la contemplación. De hecho, es contemplar nuestro ser y nuestros pensamientos, contemplar la naturaleza, ¿no? O sea, contemplar la divinidad, o sea, representada en todos los seres vivos, ¿no? O sea, lo que hacemos es hacer que la persona aprenda a justamente hacer eso, ¿no? Entonces vamos a contemplar tu miedo, ¿no? De dónde viene, cómo, qué forma le das, en qué afecta en tu vida, ¿no? Para que la persona tenga conciencia y vea el miedo desde diferentes perspectivas, ¿no? Ok, pues realmente me está afectando no sé, ejemplo, tengo miedo a cambiar trabajo porque no me siento capaz o, por ejemplo, no me lo van a dar, ¿no? O sea, tengo miedo a cambiar mi trabajo, a salir del lugar de trabajo en donde estoy porque no voy a encontrar otro, ¿no? Entonces, vamos a analizar todo eso, está diciendo muy bien, porque, ¿qué es el miedo para ti? ¿Qué es lo peor que puede pasar?
¿En qué te está afectando eso? Son todas preguntas poderosas, se le dicen, ¿no? O sea, que son esas preguntas que los terapeutas aprendemos a hacer con respecto a la situación de la persona, ¿no? Que no es la simple pregunta nada más, ¿y qué sientes? Bueno, te acabo de decir que siento miedo, ¿verdad? O sea, Claro. ¿y qué más? Ahí se termina la terapia. Ok, va, son 500 pesos, ¿no? O sea, realmente es mucho más, ¿no? Entonces, empezar a analizar ese monstruo que tú dices, empezar a analizarlo. O sea, y como les digo a las personas que vienen, que tienen mucha ansiedad, justamente utilizo esa imagen. Y más que monstruo, yo le digo un fantasma. ¿Por qué? Porque el fantasma no tiene cuerpo, ¿no? O sea, entonces es como aire, pero sí te afecta. Y yo les digo, bueno, en tu casa hay ese fantasma, ¿sí? Que te está moviendo las cosas, que no te deja dormir, que te espanta la noche, que no te deja tranquilo, no sé, estás viendo la TV y te estás susurrando al oído cosas, ¿no? Esa es la ansiedad, tal cual. Muy bien. Con un fantasma, si te pones a luchar, pues no vas a ganar, porque realmente tu idea de lucha es luchar con el cuerpo, ¿no? O sea, entonces, pues el fantasma no tiene cuerpo. Por otra parte, sabes que tú lo estás generando, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Digo, pues no quieres esto, ¿verdad? No, pues ponte a platicar con el fantasma. Y es lo único que tenemos que hacer y es lo más obvio y es lo que nadie hace, ¿no? Por el mismo miedo de lo que acabas de decir tú, ¿no? O sea, si ahí están y los veo y son muy amenazantes, pero realmente cuando empiezo a acercarme para poder tener un cierto contacto, me doy cuenta que no pasa nada. En tu caso, tú buscaste una solución alterna, ¿no? Que no es me tiro adentro, sino que, pues hay un puente. Perfecto. Eso también es una forma de, ¿sabes? O sea, es decir, si por ahí no es, pues veo otra vía, ¿no? Sí, Y entonces es conversar. ¿Qué haces en mi vida? ¿De dónde vienes? ¿Qué me estás representando? ¿Cuál es el mensaje que me estás dando? ¿Cuál es el mensaje que realmente está detrás de tu aparición? ¿No? En el momento en que recibimos el mensaje, el síntoma desaparece. Porque yo de hecho trato cualquier síntoma por igual. O sea, es decir, un síntoma físico es igual que un síntoma emocional para mí. ¿Por qué? Porque de todas formas viene de un pensamiento raíz, ¿no? Entonces también hasta una enfermedad física. claro. Y el síntoma en sí que sale o la enfermedad o lo que sea, el disgusto, la dificultad en la vida, es simplemente una alarma, ¿no? Ahorita que acaba de temblar en la Ciudad de México, sonó la alarma, una cierta alarma que te dice, mira, que llega un sismo. O sea, el Claro. problema no es la alarma, el problema es lo que representa, es lo que está diciendo, ¿no? O sea, entonces, si nos ponemos a arreglar la alarma, pues la alarma funciona muy bien. O a quitar la alarma, el sismo llega de todas formas. Y es lo que le digo siempre a todos. O sea, el hecho de tratar el síntoma como tal, mm, no hace que escuches el mensaje. Entonces, el síntoma se va a- hacia otra parte, ¿no? O sea, busca otra forma de representarse. Hasta que ya es obvio que lo tienes, ¿no? O sea, Claro. que te está diciendo algo muy fuerte, está gritando tan fuerte que tu cuerpo ya ni puede responder a, a tus deseos, ¿no? O sea, en ese caso, cuando la persona está, pues ahí tirada y no se puede levantar o la enfermedad es muy, muy grave, ¿no? Claro. Fíjate, Carmelo, me suena esto como, ahorita me estaba pensando en qué metáfora le queda esto, como el monstruo del armario, ¿no? Eh, es muy grande en tu mente, está en el Así, armario, sí o sí, y cuando te acercas más al armario de niño, que tienes la creencia que hay un monstruo ahí, te late más fuerte el corazón y ajá, cuando llega ajá, mamá, papá y abre la puerta, no hay nada. así es. O sea, totalmente nuestra imaginación. Y el tema es que está bien interesante porque de niño la imaginación vuela y es natural que pase eso. Pero de adulto también nos vuela, pero con otros temas. Así es, se trata de percepción. O sea, realmente, como lo que platicábamos hace rato, ¿no? Desde niño tienes una cierta idea y se te queda esa idea como ahí, flotando en el aire, ¿no? En el aire de tus pensamientos, Uh -huh. digamos. No tiene raíces todavía. Pasa algo relacionado con, o más bien tú lo relacionas con esa idea que es muy presente en tu mente, todavía no hizo raíces,
Cuando pasa eso, la interpretas con base en esa idea flotante, entonces le das raíces, ¿no? Eso hace que, y sobre todo, pues, lo sabemos, en los primeros años de vida, hasta los 7 años aproximadamente, es donde se forma la idea de ti, tu psique, y etcétera. No lo que es el ego, pues al final de cuentas. Y lo que es que todos los, eh, pues la gente que medita, en el caso del budismo y etcétera, es lo que dicen, o sea, el suprimir el ego, ¿no? Eh, es esto. Entonces tú empiezas a percibirte con base en esas creencias que desde un cierto momento de tu vida empiezan a arraigarse, ¿no? De ahí, como los árboles, tal cual, se van diramando en tu vida y van a dar frutos, frutos que son amargos, frutos que no se pueden comer realmente o que te hacen daño, pero que tú crees que son los que se supone que tengas que comer, ¿no? Y entonces te empiezas a percibir de una cierta forma. O sea, lo que está detrás de toda tu vida, y aquí también todas las preguntas poderosas, ¿no? Simplemente preguntarnos, ok, ¿cómo percibo mi vida, mi entorno? Porque empezamos desde fuera, porque es más fácil, porque, bueno, aquí hay toda una serie de cosas que te estoy haciendo medio resumen del libro que estoy escribiendo, ¿no? Al final de cuentas. Vemos con los ojos del cuerpo, ¿verdad? O sea, realmente lo que creemos es que somos cuerpo. Entonces, pues razonamos a través de los sentidos del cuerpo o los pensamientos también, ¿no? Entonces, es más fácil que yo vea afuera algo más que saber que lo estoy generando desde adentro, ¿no? O sea, el primer paso es, bueno, ¿qué es lo que estás viendo afuera? Pregúntate, ¿cómo es, cómo percibes tu entorno, cómo percibes los demás, cómo percibes tu vida de pareja, tu trabajo, tus finanzas, tus ingresos, tu salud, y etcétera, ¿no? Desde ahí te das cuenta que así es como te percibes tú. Y es lo más obvio del mundo, porque todos podemos hacer muchas cosas, pero muchas veces nos limitamos solo a algunas. ¿Por qué? Porque así me percibo. Claro. ¿No? O sea, me percibo como no merecedor, no capaz de no llegar hasta el nivel que quisiera, tal vez, ¿no? Y entonces, pues eso me impide intentarlo, tan siquiera intentarlo, ¿no? O Claro. sea, entonces, eso es lo que realmente te estás definiendo. Así, y el ego es definirse a sí mismo, ¿no? Tal cual, no es más que eso. Por eso es una ilusión, porque puede cambiar. Fíjate, ¿Vale? O sea, híjole, siempre que platicamos siento así como el baldazo de agua fría, ¿no? Y dices, wow, o sea, me empiezan a caer, se empieza a alinear fichas de cosas que pasan, que escucho. Estar entrevistando de repente gente pues hace que escuches mil formas de ver el mundo y así es. pero pero todos aterrizan algo, ¿eh? Todo el mundo quiere de algún nivel bienestar. O sea, de alguna manera todo el mundo queremos llegar a un nivel de bienestar con tus palabras, tu explicación, tus formas. Y yo creo que ahora, creo que se alinean mucho los conceptos miedo, duelo, creo que están pegaditos. O sea, creo que muchas veces mi duelo es más grande, lo voy a poner en mis palabras, de lo que yo he vivido, o ha sido más grande un duelo por los miedos que tenía que pasar algo como eso, ¿no? Porque yo lo construí, me previne, puse el monstruo ahí, lo senté para el día que pasara, ¿no? Es como muy exagerado esto, pero así lo construí, así he vivido mis duelos personales. Hay un concepto que se reúne muy bien con esto, que es el concepto de resiliencia. Ah, Vivimos en el 21 y en el 22, en el 2021 perdón, y el 20, ya me fui al próximo año, mira. En el 20 y el 21, yo creo que una época llena de duelos, ¿no? Pérdidas de seres queridos, gente que le tenía mucho cariño a su negocio o a su trabajo, ¿no? El otro día estaba caminando por la avenida Mazarica en Ciudad de México y veía tantos lugares cerrados que a mí eso me causa mucha compasión. Digo, como emprendedor y empresario, cuando veo que alguien va cerrando, siempre intento ponerme en sus zapatos y decir, ¿cómo se estará sintiendo ahora después de ponerle tanto cariño a un proyecto, ¿no? Así como la familia, así como separaciones familiares, que conozco muchas separaciones de pandemia, ¿no? Que realmente hizo que así hubiera es. quebramientos. ¿Cómo construir resiliencia poniéndonos justamente en estos zapatos de estas personas que seguramente algunos están escuchando hoy, que cambiaron de trabajo, que se están recuperando, que todavía están encontrando su nueva vocación, tal vez, ¿no? Algunas personas me han dicho, oye, Gonzalo, es que antes de pandemia me gustaba lo que hacía y ahora que estoy guardado en mi casa, ya no me gusta. O sea,
Y me di cuenta que lo que me gustaba era ir al trabajo y ver a la gente y la relación social y el ambiente, pero lo que hago, no me gusta nada. Imagínate el duelo a despertarte un día y decir, o sea, chéquense esto para todos los que nos escuchan y decir, no me gusta lo que hago. O sea, a mí se me hace uno de los duelos más grandes. Yo pasé por ese fenómeno de no me gusta ser ingeniero, ¿no? Y dejé la ingeniería atrás y toda una aventura. ¿Cómo construimos resiliencia para salir de ahí? ¿Cuáles serían los pasos? Yo creo que, digo, a lo mejor no hay una fórmula exacta, pero ¿cuál sería lo que tú recomiendas? ¿Cuál sería el camino? Pues bueno, como te digo, principalmente analizar eh, qué es lo que siento, ¿no? ¿Qué es lo que siento? ¿Por qué lo siento? ¿Por qué le estoy dando importancia a lo que siento, ¿no? Realmente hacer contacto con el miedo. Y mira, bueno, como premisa, todo lo que sentimos viene de miedo y culpa, nada más. O sea, son las únicas dos sentimientos y emociones raíces que desde ahí todo se va formando, ¿no? Entonces, hacer contacto con la verdadera raíz, o sea, ¿cuál es el miedo? A veces es un miedo de no cumplir con alguna expectativa, ¿no? X, con la sociedad, con los papás y algo que tú le das esa figura de autoridad, ¿no? Ese poder de autoridad sobre ti. Y bueno, en ese caso es realmente siempre, y es todo lo que le dicen todos, o sea, todos nos dicen desde hace cuánto tiempo que es situarte en el presente. O sea, es decir, muchas veces, y de hecho sí, o sea, y te entiendo, porque muchas veces viene conmigo también viene la gente diciéndome, es que perdí mi trabajo, tengo que empezar desde cero y ya tengo una cierta edad y etcétera, ¿no? Yo digo, a ver, no estás empezando desde cero. Empezar desde cero sería volver a nacer, ¿verdad? Ah, pues sí. Entonces empiezas no es empezar nada, es seguir. Estás siguiendo con tu vida. Eso es un cambio en la vida que tuviste. En unos años lo verás así. Ahora lo ves como algo aterrador, ¿no? ¿Cuántas veces en tu vida ha pasado esto? Lo has querido o no, pero de todas formas aquí sigues, ¿no? Eso ya es algo que podemos utilizar el pasado simplemente y siempre nada más como verlo, ¿no? Verlo así, decir, ah, bueno, ya me ha pasado algo parecido y lo pude superar, ¿no? Porque a veces nos quedamos justo en, ya me pasó algo parecido y no quiero que me vuelva a pasar. Claro. Y entonces eso hace mucho miedo, ¿no? Proyectamos los miedos al futuro. La resiliencia está siempre sencillamente en el presente. O sea, no somos resilientes en el pasado ni en el futuro. O sea, ¿por qué? Porque en el pasado lo hemos sido tal vez, pero la situación es diferente. Podemos tomar algunas referencias de lo que hemos aprendido, porque todo se trata de aprendizaje también, ¿no? O sea, entonces, en el presente digo, ok, tengo muchas herramientas en mis manos, ¿no? Y bueno, en mi opinión, el pilar fundamental de la resiliencia es la autoestima. ¿Sale? O sea, entonces, teniendo autoestima consistente, una autoestima fuerte que te impide escoger la depresión por encima de el moverte, hacer algo y etcétera, pues es la base de todos los demás, ¿no? Luego, pues entender muchas otras cosas, entender que tenemos mucho conocimiento, tenemos redes de apoyo, que son los conocidos, que son las personas que han trabajado contigo, las personas que has conocido en toda tu carrera, si se trata de trabajo, ¿no? O sea, realmente, ¿qué puedes hacer? O sea, siempre se puede hacer algo, ¿no? Entonces, enfocarnos, es como cuando igual hay una persona a lo mejor que ya no puede trabajar porque tiene una enfermedad y se siente un peso. Pues le digo, ok, te estás enfocando en lo que no, enfócate en lo que sí. ¿Qué es lo que sí puedes hacer? ¿No? Y ahí es donde encontramos otra vía, ¿no? El quedarme atrapado en, sí, yo quería mi negocio, es un duelo, perfecto, vive tu duelo, suéltalo, entierra a este ser, porque llega a ser como alguien para ti, ¿no? El negocio. Entiérralo, despídelo, muy bien. Ahora, como ser resiliente desde el presente, ok, ¿qué voy a hacer con lo que he aprendido con mi negocio? ¿No? Yo sé que hay todas unas situaciones que son dificultades y no es no validar el miedo o el dolor que una persona siente, pero yo simplemente le digo esto, o sea, ok, y yo lo valido y lo entiendo y a nivel de empatía
claro que tienes eso, claro que sientes eso, pero ¿de qué te sirve? O sea, realmente en ese momento, ¿de qué te sirve la desesperación y el miedo? Claro. O sea, no te hace mover de ahí. Entonces, mejor, vamos hacia lo que sí podemos hacer. ¿Qué puedes hacer? Puedes, y junto lo vemos, ¿no? O sea, es que eso es muy personal. Yo a nivel general nada más puedo dar el tip así, hasta de hacer una lista tal cual de, por ejemplo, muchas veces empezamos con las personas en terapia, qué es lo que sí puedo y lo que no puedo controlar, ¿no? Ya desde ahí te da una pauta, ¿no? De decir, bueno, pues yo quise controlar, quiero controlar la economía mundial, pues no, no puedo. Quiero controlar un virus que ni siquiera veo y no puedo pelear con esto, no, no puedo, a menos que sepa hacer vacunas y esas cosas, pero no, no puedo hacer eso, ¿no? Eh, ¿Qué puedo hacer? Pues bueno, esto y esto y esto y esto, o sea, un montón de cosas, ¿no? Y te enfocas en lo que sí y ya estás viendo una cierta solución, ¿no? Y como te digo, siempre hacer contacto con la verdad, o sea, la verdad es que ha pasado esto, o sea, la verdad es que en tu presente, en tu vida, ya no tienes ese objeto o esa persona en el caso de un duelo. Esa es la primera etapa de la aceptación, una aceptación parcial, ¿no? Sea, y de ahí, pues vamos a ver qué es lo que sí, sí se puede hacer. Híjole, ¿Que qué... es claro? Digo, no sé si es claro, ¿no? El proceso. A ver, yo te voy a decir lo que tengo en mente de apunte. El qué siento, ¿no? Uh -huh. Vivir, o sea, empezar a hacer ejercicios de presente, o sea, no vivir pasado, futuro. 3, autoestima. 4, redes de apoyo. 5, enfoque de qué sí puedo controlar y qué sí puedo hacer. Y 6, contacto con mi verdad. Así los apunté. ¿Más o menos? Sí, algo así. Digo, no sé si van en orden o no, pero de todas formas, cada uno le pone el orden, ¿no? Claro. Es decir, lo que pasa es que siempre se puede. O sea, realmente me da mucha tristeza personalmente cuando veo que una persona al perder el trabajo se suicida, por ejemplo, y pasa muchísimas veces. ¿Por qué? Porque tiene deudas, porque tiene problemas económicos y siente que no va a poder, ¿no? Ahí también es una percepción. O sea, realmente no todos necesitamos o la solución es esa, ¿no? Si fuera una verdad, sería para todos. O sea, también eso es importante entender, y eso es un tip que es una ley, así. Como muchas veces le digo, tatúate en la mente eso, ¿no? Que sea para siempre. O sea, lo que es verdad nunca cambia, y lo que cambia no es verdad. O sea, en el momento en que una percepción puede cambiar, significa que nunca fue verdad. O sea, le diste poder en su momento, pero no es cierto, nunca fue cierta. ¿Entiendes? O sea, entonces, así a nivel de creencias, hay que darnos cuenta justamente de eso. Le estamos dando poder a muchas cosas que no son buenas. O sea, entonces digo, si lo mismo, la misma energía que tú estás implementando para minimizarte o para ser muy fatalista y etcétera, la puedes utilizar para el optimismo, ¿no? Digo, las dos puede que sean ilusiones, visto de una forma general y externa, pero una por lo menos te hace sentir bien, una te empuja, ¿no? Entonces puedes utilizar eso como, pues, palos, ¿no? Palitos así tal cual, bastones, que te ayudan a sostenerte en un cierto momento. Ya no lo vas a necesitar y lo dejas, ¿no? Pero en lugar de ponerte enormes piedras al frente, pues mejor ponte algo que te ayude, ¿no? Como una cuerda que dejas ahí en la montaña para que subas. O sea, realmente no te la llevas, ¿verdad? Es una herramienta nada más. Claro. Y, ¿no? Entonces, pues, nada más y es eso lo que se hace en terapia, realmente es un cambio de percepción, nada más. Nada más, yo no le puedo dar nada a la persona, realmente no hay una pastillita de resiliencia o qué sé yo, ¿no? O de resolución de duelo, realmente no hay eso. Siempre le Sí. digo a todos, tendría una pila de gente afuera, pero uy, no, o sea, No, y bueno. sería Sí, multimillonario como para una farmacéutica, ¿sabes? O sí, sí, sea, sí. igual. Oye, existiera ese fármaco, suena a película de ficción donde vas y Ah, y te borran los recuerdos, que sí existe, creo que hay una película, o varias que tienen este tema, ¿no? De vas y te sí, ese limpian el concepto. recuerdo
y ya vives otra Exacto. vida, ¿no? Y aún así me acuerdo, hay una creo que es con Colin Farrell, que le limpian los recuerdos, no sé si es esa, que es muy de ficción y de acción. Y Ajá, tarde o temprano empiezan a brotar otra vez, ¿no? O sea, empiezan a nacer y a él a reconectar cosas que había vivido. O sea, la, así es. la, tu verdad y tu pasado va a alcanzar si tú le das esa vida y lo conviertes en algo, ¿no? O sea, híjole, a mí me hace muy retador. Podríamos hablar de mil temas, o sea, Carmelo, porque hablar de Sí, vivir en el presente, de la resiliencia, los que somos ingenieros y que hemos vivido en el mundo ingenieril y en el de negocios, la resiliencia la queremos poner en orden, ¿eh? O sea, hay 5 pasos. Bueno, vivimos en la era que todo lo queremos poner en orden en un libro de 3 páginas y en una lección de mañana voy a ser millonario, ¿no? La realidad es que cada quien decidirá que sí, que no. A mí, así es. uno de los objetivos de invitarte hoy era poner esta saludable duda de que te preguntes en qué te conviene creer para poder vivir cada instante que tienes, ¿no? Cada momento, cada conflicto, cada situación. O sea, una razonable duda de si lo que estoy creyendo hoy me suma. Voy a dar un ejemplo y para que ya lo cerremos contigo, Carmelo, es, fíjense, cuando yo emprendí, dejé mi empleo por el emprendimiento, ¿no? Ah, Pero yo tenía tan arraigada mis creencias de cómo vivir el trabajo que cuando empiezo a emprender no encajaban. Y hoy, después de mucho tiempo, razono que nunca hice un proceso de duelo de retirarme de ese mundo de creencias de lo que me funcionaba ahí. O sea, ojo, no estoy diciendo que sea uno mejor u otro, yo creo que las dos son cosas súper buenas. no, 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 claro, claro. Simplemente el mismo modelo, poniéndolo en cosas muy prácticas, que me funcionaba para trabajar, no era el mismo modelo que me funcionaba para emprender. Y me tardé yo No, creo que claro. como 2 años entendiendo esto, o sea, de ¿por qué no me salen las cosas? Pues porque no es el mismo modelo. O sea, estás arraigado a unas creencias que ya no funcionan ahí. Es como si vivieras en la montaña y luego vivieras en el mar. Pues no Así puede es. ser ni la misma estructura de casa, ni es el mismo clima. Tendrías que desapegarte de lo que traías para cambiarlo. Pues la vida en lo Sí. imaginario, en nuestras creencias, pues funciona igual. O sea, así lo concluyo. Pero bueno, buscando un cierre de hablar de la resiliencia, el duelo, el miedo, Carmelo, ¿qué nos dejarías de mensaje final para que las personas nos demos cuenta o nos des un poco de inspiración a seguir buscando estas herramientas de mejorarnos a nosotros mismos? Bueno, principalmente, la verdad es que lo quieres. O sea, y ya con eso. Es algo muy, muy básico, muy sencillo, pero bueno, me conocen las personas por eso, por simplificar muchísimo los conceptos, ¿no? Realmente es decir, quiero y puedo, o sea, empezar desde eso. Quiero cambiar y puedo hacerlo, porque cuánta gente me dice quiero, pero no puedo. Bueno, ya te bloqueaste, ¿no? O sea, es decir, quiero hacer esto y puedo hacerlo. Punto. Ya desde ahí vas a empezar a trazar un posible camino, por lo menos se abre una puerta o lo que sea, ¿no? Te sientes mucho menos aprisionado. Y, y simplemente buscar la manera de, buscar la ayuda necesaria, porque como te digo, redes de apoyo. O sea, y quisiera decirte los 9 pilares de la resiliencia muy, muy Venga, rápidamente, ¿no? venga, me Porque late. luego podemos tener a lo mejor una charla sobre eso. Pero como te decía, el primero, la autoestima consistente. El segundo, la introspección, preguntas poderosas, autoanálisis. Independencia, que significa responsabilidad. Yo soy responsable y independiente de yo buscar la ayuda que necesito, ¿no? Capacidad de relacionarse, pues red de apoyo. Iniciativa, ¿no? Empezar algo. Como tú dices, o sea, el emprender algo es iniciativa, es emprendo, empiezo, ¿no? Humor también es aligerar un poco la carga, ¿no? No siempre tomar todo personal, no siempre decir que la vida es una desgracia, una lucha y qué sé yo, sino que verlo más como un juego a veces, ¿no? Creatividad, la creatividad la tenemos todos, o sea, lo que te decía, buscar una forma diferente para poder llegar a un cierto objetivo, ¿no? Con los elementos que tienes a tu alrededor. La ética es muy importante. Ética significa, pues, analizar tus creencias a nivel de moral, ¿no? Porque también a veces pensamos, hay creencias adentro de el rico es malo y el pobre es humilde, ¿no? Esa es una forma que a través de ética, pues el análisis de todas estas situaciones morales,
te ayuda a entender que, pues, que no es cierto, ¿no? Y la capacidad de pensamiento crítico, o sea, eso significa que al final de ese proceso, tal cual si te fijas es un proceso de 9 pasos, ¿no? Al final de ese proceso, el pensamiento crítico te dice, ok, estoy conforme con lo que acabo de querer hacer y del proceso, sí, sigo. No vuelvo a un cierto punto que a lo mejor necesito cambiar, modificar, volver a analizar, ¿no? Y como ingeniero, pues sé que entiendes todo ese proceso, ¿no? Es mucho más fácil, pues, ¿no? Por decirlo así. Fíjate que sí, los procesos humanos yo creo que... A mí me gusta cómo lo dices, pilares, ¿no? Porque los pilares hacen que construyas sobre eso con muchos métodos. O sea, Así es, no nos así es. aísla a, son 5 pasos que son impecables. Bueno, pues a lo mejor si voy a hablar de introspección, hay muchas técnicas para hacer mi introspección. Así es. Sí, sí, sí. Eso es una de las cosas que les tengo que decir a todos, que me gustó de trabajar con Carmelo, bueno, de que me ayudara Carmelo a mí en un proceso de duelo, porque hay muchas herramientas para cada pilar de cada cosa. Y eso se vuelve muy vasto porque culturalmente a veces necesitamos acoplarnos. Aunque vivamos en la misma sociedad, cada quien en su cultura personal tiene mil cosas, ¿no? Creo que, digo, sí o sí te voy a invitar después otra vez, Carmelo, a profundizar tal vez en la resiliencia, tal vez en alguna técnica. ¿Cuál los dejarías de tarea? Y esa es la que te voy a invitar después. ¿Cuál te suena? ¿De dejar tarea? Ok, perfecto. O sea, hay una tarea bien bonita. No, hay una tarea bien bonita que... yo soy de tareas, a mí me gusta. Exacto, ya Realmente. sé, Yo por eso te lo digo. hablaré a los que vienen conmigo, ¿no? O sea, realmente sí me gusta. Bueno, podemos decir que ver cuáles son las creencias que te limitan, ¿no? Ejemplo, sobre todo para cómo te dedicas a la parte empresarial, pues vamos a hablarle a los empresarios o a las personas que trabajan Exacto. y que quieren crecer, más allá del ego de decir tengo que crecer por el dinero y eso, o sea, más allá de esto, pero analiza tus creencias con respecto a un cierto problema. Por ejemplo, al emprender algo, ¿ok? ¿Qué sientes? ¿Qué creencias están detrás? ¿No? Por ejemplo, si haces esto, ¿qué puede pasar? Y ahí empieza tu cerebro a sacar los pensamientos de, como entre comillas, de seguridad, ¿no? Porque Sí. así es como lo vemos, o sea, realmente de decir, oye, no hagas eso porque te vas a hacer daño, ¿no? Ok, va, ¿qué es eso? No sé, ¿qué creencias relaciono con, me va mal, ¿por qué te tiene que ir mal? No, pues porque no soy capaz. Ok, va, esa es una creencia. Analízalas todas y date cuenta cómo relacionas realmente dos cosas que no tienen por qué ir juntas. No, o sea, yo doy muchos ejemplos así. O sea, como te digo, el dinero te hace mala persona. Eso tú estás relacionando eso. ¿Por qué? ¿Quién te lo dijo? ¿En qué momento te lo dijo? ¿De dónde viene? ¿Y es verdad eso? ¿Por qué es verdad? Y simplemente te lo cuestionas. O sea, muchas veces a eso le digo a las personas que hay, demuéstrame a nivel general, casi científico, ¿sabes? Demuéstrame que así es. ¿Y por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿No? O sea, ahí te rompe un montón de creencias y dices, híjole, es cierto, yo me estaba autolimitando, ¿no? O sea, entonces hacer esa tarea de en donde poner, pues, empieza con 5, no sé, 5 creencias relacionadas al problema que tienes en ese momento, al obstáculo que tienes. Y ya, y con eso empiezas. O sea, empiezas a darte cuenta y de cada una hazte preguntas. O sea, bueno, simplemente, ¿por qué pienso eso? ¿Es verdad eso? ¿Por qué es verdad? O sea, nada más con esas 3 preguntas, ya la rompes. O sea, ya rompes esa creencia y dices, híjole, pues realmente yo me lo estoy creyendo, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque mi abuelito me decía, porque mi mamá me decía, porque mi jefe me decía. O sea, sí, bueno, esa es experiencia de ellos, pero ¿de qué forma a un nivel general para todos eso es verdad? Claro. ¿No? Y ahí te das cuenta de cómo pues, realmente alimentas una mentira, una ilusión, tal cual. Totalmente. Carmelo, estoy muy contento de haber podido platicar contigo. Va a haber otra invitación, sí o sí. Vamos a desmenuzar Claro, algún claro. tema muchísimo más puntual. Creo que se lo merece la gente que te va a escuchar y estoy segurísimo que van a pedir más de esta práctica, esta sabiduría que has ido perfeccionando a través de esta experiencia. Yo, como siempre te lo puedo decir, mira, me llevo un montón de cosas apuntadas, ¿no? O sea,
Siempre acabo cuando hablo contigo con tareas, con un montón de notas. Y aparte, otro libro más. Otro libro más, tu libro. Mejor te voy a mandar mis notas y las pones ahí en tu libro. Y me voy muy satisfecho. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo muy cariñoso. Muchas gracias. Que sigas teniendo esa energía para ayudar a más gente. Y muchas gracias por estar en No Necesitas Café, el podcast. Muchas gracias, Gonzalo. Cuídate mucho. Adiós a todos. Bueno, hasta pronto. Y gracias por invitarme. Cuando gustes, ya sabes, nos ponemos de acuerdo y con todo gusto. Me gusta hablar mucho, así que esas charlas, pues, son lo mejor para mí, ¿sabes? O sea, realmente me gusta mucho ayudar y ayudarme, porque también en lo que, y sé que te has dado cuenta, al enseñar aprendemos, ¿no? Claro. Realmente ese dar y recibir entre dos seres humanos es muy bonito. Te mando un gran abrazo, mi hermano. Igual, muchas gracias. Chao.